y para que en esa presencia de Dios cada uno de nosotros podamos pedirle la luz de su Espíritu Santo, a fin de que quiere regalarnos en esta tarde sea de mucho provecho, de mucho beneficio para nosotros, principalmente para nuestras familias. Por eso pedimos a Él que nos regale esa gracia, pero también que podamos nosotros abrir nuestro corazón a esa gracia. Ahorita decíamos en la reflexión del Evangelio, es si nosotros queremos, es si nosotros deseamos abrir la puerta para que Él pueda entrar en nosotros. Eso es de querer, eso es de desear. Entonces le decimos al Señor, claro que sí queremos. Queremos que Él nos hable a través de su palabra. Queremos que Él nos regale esta reflexión que hoy tanto se necesita en el ambiente familiar, en el ámbito del hogar. Y en esta reflexión también vamos a orar por cada una de las familias, los que son miembros de nuestra comunidad, principalmente aquellas familias que sabemos bien que puedan estar pasando por situaciones bien difíciles, situaciones angustiosas, situaciones a veces incómodas. Pero dice el Señor que cuando utilizamos nuestra oración en beneficio de todos y nos unimos para pedir algo, Él viene en nuestra ayuda y Él nos regala aquello que le pedimos. Entonces le pedimos al Señor esa gracia. Invoquemos la venida del Espíritu Santo sobre nosotros para que Él nos santifique, nos ilumine. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Te pedimos, amado Dios, para que la gracia del Espíritu Santo en esta noche ilumine nuestra vida, que sea Él el que venga en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir como conviene, pero es el Señor el que a través de su gracia, de su Espíritu, nos hace orar, nos hace clamar al cielo, con gemidos inenarrables, dice la palabra. Por eso que sea ese Espíritu el que en esta noche venga también sobre cada uno de nosotros y venga sobre cada una de nuestras familias. Todo esto te lo pedimos a ti, que eres Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículos 18 y siguientes. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla en secreto, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José,
descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María tu esposa a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al Hijo, que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Pueden sentarse. La Iglesia este año nos regala un jubileo, se llama el Jubileo de San José. Es decir, durante todo ese año estamos celebrando el año de San José. Y como jubileo nosotros podemos ganar gracias e indulgencias que la Iglesia da por ese jubileo. Yo quisiera que cada uno de nosotros entonces, aprovechando ese año de San José, podamos, en la medida de lo posible, reflexionar y meditar sobre algunas virtudes. Son muchas las que tiene San José. Pero vamos a meditar y a reflexionar sobre algunas virtudes que nos van a ayudar a cada uno de nosotros a imitar en nuestra vida diaria. Cuando yo hablo de virtudes es porque se pueden imitar, ¿cierto? Se pueden imitar. San José tiene muchas virtudes. Y esas virtudes de San José nos deben llevar a cada uno de nosotros a imitarlo en nosotros, imitarlo en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras casas. Entonces, vamos a tratar de reflexionar sobre esas virtudes. Por eso hemos leído este bellísimo pasaje del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 18 y siguientes. Y como virtudes, entonces, nosotros le vamos a pedir por la intercesión de San José que podamos cada uno en nuestros hogares poderlas también imitar. Primera virtud. La influencia que tiene San José como padre en su Hijo Jesús. Influencia que tiene José como padre en su Hijo Jesús. San José, con el niño Jesús en sus brazos, no lo recuerda, porque aunque encontramos muy poco en los evangelios acerca de San José, sin embargo, lo poco que tenemos de él nos lleva a cada uno de nosotros a mirar esa calidad de papá que tenía Jesús en la tierra, que se llamaba San José. Si podríamos llamarlo así, la calidad de papá que tenía. Un padre amoroso, un padre protector de su Hijo Jesús y de su esposa
la Santísima Virgen María. Un padre que le enseña a Jesús. Un padre del cual Jesús aprende muchas cosas. Era buena influencia. Porque Jesús debe crecer al lado de ¿quién? De María y de José. Como crecemos nosotros, muchos de nosotros, como hijos, siempre crecemos al lado de un papá y de una mamá. Y ese hijo, quien creyera, nosotros a veces tomamos mucha influencia de papá y de mamá. Dice un dicho popular, de tal palo, tal astilla. Igualito a su papá, decimos nosotros, igualito a su mamá. Muchas veces podemos incluso comparar a un hijo, o el vecino compara a un hijo, a una hija, con el papá o con la mamá. Tan igualita la mamá, tan igualito al papá, habla igual al papá, tiene los mismos gestos de la mamá. ¿No han escuchado eso, cierto? Influencia. ¿Cómo influencian los padres en la vida de los hijos? ¿Cómo ellos van creciendo al lado de sus padres? Jesús creció al lado de José y al lado de María. Incluso en las carencias y en las situaciones más difíciles, Jesús estaba allí, en esas situaciones de su familia, en esas situaciones del hogar. Y San José conoce bien esas situaciones, porque San José, según nos lo presenta el Evangelio, es un hombre, un padre que tiene que, primero, proteger a su hijo, Jesús. Un hombre, un padre que tiene que sostener a su esposa, María. Un padre que, como nos lo cuentan los relatos bíblicos, es un padre que no sabe ni siquiera dónde va a nacer su hijo, porque tienen que emigrar, ¿cierto? Tienen que salir de Nazaret para el censo a Belén. Un padre que busca continuamente en la noche un techo para cobijar a María y al futuro hijo. Un padre que tuvo que huir a Egipto. ¿Por qué tuvo que huir? Porque después de que Jesús nació, recuerden, el rey, ¿qué hizo? Quería matar al hijo. Entonces José tomó al hijo y a su madre y se fue para Egipto. Qué difícil es ser extranjero en un país que no es el de uno, ¿no? Qué difícil. Qué difícil uno venirse de México para Estados Unidos sin saber su lengua, su cultura y sin saber si va a conseguir trabajo o no. Y con los hijos. Muy bravo eso, ¿no? Difícil. Es que nosotros en esa escena y en José y en María nos tenemos que ver reflejados como emigrantes. Ustedes como emigrantes. Reflejados en la misma situación que se encontraron María y José. José, con deseo de proteger a su hijo, tiene que viajar a Egipto, un país desconocido, una lengua desconocida, no sabía ni siquiera de qué iban a vivir, si iban a encontrar algún alojamiento, y además de eso no tenían a ningún conocido.
Imagínense en eso. Qué difícil situación la de José. Y sin embargo, allí él sabe ser padre, protector de Jesús y de su esposa María. Y a pesar de que se tienen que ir y en más de una ocasión tienen que huir de las manos criminales, sin embargo, José es una buena influencia para Jesús. Porque José iba creciendo, iba viendo eso en su padre. Jesús iba creciendo, iba viendo como su papá de vez en cuando lo tomaba a él en brazos y a su esposa María, vámonos corriendo porque aquí no nos quieren. Todo eso era influencia para Jesús, era buena influencia. Tenía que ganarse el pan con el sudor de su frente, trabajar duro, carpintear, trabajar la madera. Y Jesús ahí viéndolo. Por eso a Jesús lo llamaban, ¿cómo lo llamaban? De tal palo, tal astilla. Así. De tal palo, tal astilla. Lo que le gusta hacer al papá, el hijo se lo calca. Lo toma así como una impresión, digo yo. El hijo que ve al papá haciendo eso, él mismo lo hace. ¿Por qué? Porque influencia a su hijo. Jesús se dejó influenciar por José, porque era su padre adoptivo. Pero qué bonito lo que le enseñó José a Jesús. ¡Qué hermoso! Le enseñó a ser protector, le enseñó a cuidar a su familia, le enseñó a ganarse el pan diario, le enseñó a defender la vida. Y eso lo aprendió Jesús. ¿De quién lo aprendió? De José y de María. Muchas cosas aprendió. Hay que influenciar a los hijos. Y aquí hay entonces nuestra primera reflexión. ¿Cómo influenciamos nosotros a nuestros hijos? ¿Cuál es la influencia que tú como padre y como madre tienes sobre tus hijos? A ver, ¿será que tu hijo también es de tal palo, tal astilla o qué? ¿Cuáles son las actitudes de tu hijo, de tu hija? ¿Eres buena influencia para tu hijo, para tu hija? ¿Qué le enseñas a tu hijo, a tu hija? ¿Cuáles son las virtudes que tú le das constantemente, la educación, lo que hablan en tu casa con tus hijos? ¿Qué es lo que está aprendiendo tu hijo, tu hija en tu casa? Hay que influenciar a los hijos. Hay que dejarse influenciar porque los hijos se influencian por los padres. Son los primeros en los cuales el hijo pone el ojo. Y eso es lo que aprende. Segunda virtud. Entonces la primera es influenciar. José que influencia a Jesús, que le enseña muchas cosas, pero no con tantas palabras, sino ¿con qué? Con el ejemplo, ¿cierto? Segundo, la alegría de ser buen esposo. La alegría de ser buen esposo. Cuando uno mira a José como esposo, ahora lo mirábamos como padre, ¿cierto? Ahora cambiemos el rol y lo miramos como esposo. ¿Cuál es la actitud que tiene José como esposo ante su esposa María?
Entonces, cuando nosotros vemos ese esposo, San José, nos encontramos en él un signo contundente y firme frente a la imagen de un varón, un hombre hecho y derecho, pero oído, un varón que no se deja llevar por la infidelidad, un varón que no se deja llevar por la lujuria, un varón que no se deja llevar por el egoísmo o por la violencia. Nosotros nunca encontramos eso en los evangelios de José. José amaba profundamente a María. Hubiera podido serle infiel. Hubiera podido José repudiarla en secreto. Hubiera podido José denunciar a María porque ya estaba en embarazo. ¿Y quién le iba a creer a María, por Dios, en ese tiempo? Que era por obra del Espíritu Santo. Si en este tiempo no le creemos, ahora imaginemos nosotros en ese tiempo. Y José la quería y la amaba y la respetaba. Y ese José, como esposo, cumple y asume ese papel de esposo fiel, de esposo solícito, de esposo amoroso, de esposo que puede darle absolutamente todo a su esposa. ¿Cuántas veces escuchamos, decimos o afirmamos lo siguiente, principalmente las mujeres? Oído, todos los hombres son iguales. Todos los hombres son iguales, cortaditos por la misma tijera. Yo sé que más de uno de ustedes también lo ha dicho y lo ha escuchado. Todos los hombres son iguales. Pues no, todos los hombres no son iguales. No todos los hombres son iguales. José es una excepción. Hombre. Porque no todos los hombres piensan de la misma manera. José, precisamente, él como esposo y como padre, se dedicó a hacer lo que tenía que hacer. Y a veces nosotros con esa premisa de que todos los hombres son iguales, con esa frase, nosotros estamos justificando un comportamiento que achica la vida y la personalidad de un varón, que lo limita y espera menos de lo que realmente es. Entonces lo privamos de ser grande, de desplegarse completamente como un hombre, como un esposo fiel y como un esposo solícito. Qué hermoso aprender eso de San José, la alegría de ser esposo, la alegría de amar a su esposa, la alegría de serle fiel a su esposa, la alegría, mis queridos hermanos y hermanas, de no ser egoísta con su esposa, la alegría que San José experimentaba para tratar bien a su esposa, para amarla con cariño, para respetarla, para guardar el pudor. Qué hermoso es eso. Qué hermoso uno ver en San José esa virtud, principalmente para ustedes, queridos padres y esposos, hombres que están aquí. Hay que pedirle al Señor esa gracia. Señor, regálame la gracia de ser un buen esposo, alegría de hacer un buen esposo. No un esposo amargado ni triste, no. Eso no. Hay esposos amargados y tristes. Esto fue lo que me tocó a mí, ¿qué más voy a hacer? No.
contentos por lo que el Señor te ha regalado, por esa costillita que tiene al lado, mi hijo. Quiérala, ámela, respétela y pídale al Señor por intercesión de San José, si en algún momento está como decayendo la relación. San José, dame la gracia de alegrarme de ser un buen esposo, de amar a mi esposa, de respetar a mi esposa, de serle fiel a mi esposa. Hay que pedirle esa virtud. Porque si San José la tiene, Él nos la puede regalar. Y te la puede regalar a ti como padre, te la puede regalar a ti como esposo. La alegría de ser esposo. ¿El primero cuál era? ¿La qué? La influencia, influir en los hijos. La segunda, la alegría de ser esposo. Eso también le cae a la esposa, la alegría de ser esposa. Ah, qué dicha ese esposo que me tocó. Así sea mentira, pero bueno. Pero sí, la alegría de ser esposa, la alegría de ser esposo. Tercero, esa es una característica muy bonita de San José, pero a veces puede ser irritante en nuestras familias. El silencio de San José. Ustedes que son buenos lectores de la palabra de Dios, ustedes se han dado cuenta que de San José no se dice mucho, pero también nos damos cuenta que José no habla mucho. Es un tipo muy silencioso, es un tipo muy callado, es un tipo que guarda silencio continuo. Y digo yo que a veces puede ser irritante o puede ir en contravía el silencio en nuestros hogares, porque casi siempre los varones en el hogar tienen esa característica, no hablan, pareciera que no estuvieran en la casa. Usted les pregunta alguna cosa, por ningún lado. Usted va a tratar de hablar. Tú como esposa vas a tratar de hablar algo serio de tus hijos con tu esposo y mudos. Es decir, a ver, hay que sacarle las palabras con ganzúa, con no sé con qué, porque se quedan ahí. Lo que haga la esposa está bien con los hijos. A mí no me meta nada más. El silencio. Pero el silencio es una virtud. Es una virtud que no la sabemos muchas veces manejar, porque a veces nosotros en nuestros hogares perdemos los cabales por el silencio prolongado de los esposos y de los papás. Entonces el esposo se queda muchos días en silencio. Y entonces, ¿qué hace la esposa cuando el esposo se queda muchos días en silencio? Se irrita. Empieza a desesperarse porque no habla, porque le pregunta algo y es como preguntarle a una pared. Así son los hombres muchas ocasiones, guardan silencio, un silencio que aturde muchas veces. Y por eso San José es un hombre de silencio. Es más, la iglesia llama a San José el santo del silencio. El santo del silencio. Pero ¿por qué es importante el silencio en San José? Porque San José aprovechaba el silencio para escuchar la voz de Dios. Qué hermoso es eso. O sea, lo aprovechaba bien. Lo aprovechaba para escuchar la voz de Dios. No era un silencio indiferente, no era un silencio estéril, como muchas veces hacemos en nuestra casa. Ojalá que nuestros silencios fueran así como el de San José. No, son diferentes.
Porque ojalá que el silencio tuyo en tu casa, como papá y como esposo, fuera para escuchar a Dios. Ojalá. Pero no siempre es así. No siempre es para escuchar a Dios. José nos enseña que el silencio es para escuchar a Dios, porque allí, en ese silencio, él tenía que tomar decisiones. Y decisiones fuertes. Decisiones que uno dice, hombre, es que si no escucha, si San José en el silencio que hizo no escuchaba a Dios, no se hubiera llevado a María para su casa después de que había escuchado a Dios en el sueño. Pero lo escuchó en el silencio. Cuando José hacía silencio, Dios le hablaba al corazón y ese corazón inmediatamente realizaba lo que Dios le mandaba hacer. Toma a tu hijo y a tu madre y vete para Egipto, escuchando la voz de Dios. No hablaba mucho, pero escuchaba la voz de Dios, porque las decisiones que tenía que tomar San José eran decisiones radicales, eran decisiones que podían cambiar toda la historia de su familia. Oído, está bien que hagan silencio, queridos varones, esposos, padres. Está muy bien ese silencio que hacen en la casa, pero es para tomar buenas decisiones. Ese silencio es para escuchar a Dios, a ver Dios qué es lo que habla a tu corazón, para que después, junto con tu esposa, puedan tomar las decisiones para tu familia. Porque es que a veces uno se encuentra con esas situaciones en la familia en la cual no se hablan. Uno a veces le toca escuchar, pero hable pues alguna cosita. Pero respóndame, vele, te estoy hablando. Yo no sé pues si aquí pasa, pero en mi casa pasaba eso. O sea, es a veces ese silencio que no sabemos entender, porque es un silencio que no aporta. Es un silencio incómodo. Y es un silencio incómodo porque es un silencio en el cual no estás escuchando a Dios. Y casi siempre cuando no se escucha a Dios tomamos malas decisiones. Entonces, ese silencio, mis queridos hermanos y hermanas, debe ser un silencio no indiferente, sino un silencio para escuchar a Dios. He ahí entonces como cada uno de ustedes, mis queridos varones, padres de familia, le tienen que pedir al Señor esa virtud por intercesión de San José y decirle continuamente: Señor, tengo que tomar esta decisión. San José, ayúdame a tomar esa decisión, ayúdame a escuchar a Dios como tú lo escuchaste. Así como tú fuiste capaz de escucharlo en cada una de las decisiones de tu vida, ayúdame a mí también a escucharte. El silencio es necesario, pero oído, que no sea un silencio simplemente, un silencio irritante o un silencio indiferente, porque ese no sirve. Vamos en la tercera, ¿cierto? Cuarta. La cuarta virtud de San José, el valor del trabajo duro. Valor del trabajo duro. Es decir, bueno, en aquella época como en todas las épocas, porque es que las épocas cambian, pero las situaciones a veces no cambian, ¿no? O sea, en aquella época, estamos hablando de hace muchos siglos, en aquella época el varón de la casa, si no trabajaba,
pues no tenía con qué llevar sustento a su familia. El varón era el que tenía que trabajar. Y el varón era el que llevaba el alimento a su casa y a su familia. San José entonces nos enseña el valor y el cultivo del trabajo duro, no un trabajo fácil, porque a veces queremos trabajos fáciles. ¿Y qué trabajo hay fácil? Todos los trabajos deben de ser difíciles, y son difíciles. Entonces imaginémonos, mis queridos hermanos y hermanas, el trabajo duro de San José, un obrero. A él se le dice, San José, obrero. Qué trabajo tan duro el de un obrero. Además de eso le agregamos, pero no se quedaba solamente con ese trabajo de obrero, también le agregamos a San José que era un carpintero de profesión. Un carpinterito no, era un carpinterazo de profesión. Y eso no era un carpintero así como los de ahora, que tienen miles de aparatos y en una hora hacen una silla. No. Allá tenía que San José con cincel y con un martillo y hágale para sacar una pobre silla para poder ir a vender, para traer el sustento a su casa. ¿Se imaginan ustedes los callos que tenía San José para labrar un trabajo de carpintería? Muy guapo. Trabajo duro, trabajo esmerado, un trabajo que amaba. Y sin embargo, con ese trabajo siempre tuvo para sustentar a toda la familia. Y además de eso, la seguridad que le daba el trabajo. Imagínense, o imaginémonos nosotros, el camino que cruzaba precisamente a Egipto. Y en ese camino de Egipto, nosotros pensemos, ¿qué trabajo haría él mientras que iba a Egipto? Me imagino que ya tenía algunos ahorritos, ¿no? Porque es que en Egipto no tenía nadie. Pues ojalá tuviera un familiar, algún vecino, familiar de él que lo alojara, pero es que no tenía nada. Los poquitos ahorros que tenía se los llevó en el bolsillo, un cántaro de agua, de pronto 2 panes ahí para el viaje y vamos. Pero sin embargo, tenía que trabajar para subsistir. Ese no era un vago, no era un perezoso para el trabajo. Y de vuelta a Nazaret, después de que se devolvió de Egipto a Nazaret, siguió con el mismo oficio, seguir trabajando. No era que se sentara, siguió incansablemente su trabajo. Y lo más bonito, le heredó el trabajo a su hijo. Eso se lo heredó. Jesús carpintero, igual que José carpintero. ¿Quién es ese que viene por allá? Pues el hijo de José el carpintero. Ah, ese es el carpintero. Ah, ese es el panadero. Como el papá hace panes. Pero ese era el hijo del carpintero, el hijo de José. Y Jesús, a medida de que fue creciendo en el hogar de José y de María, aprendió el oficio de carpintero. Y en ese oficio de carpintero, él también trabajó para ayudar a su familia. Y aquí entonces ya se meten los hijos. Que a veces nosotros los atajamos, mijito, no haga eso. Eso le toca a su papá o a su mamá. No, hágalo. ¿Cómo así? ¿Que a usted no le toca?
A usted también le toca trabajar duro como hijo. Toca sacrificarse por tu familia. No convirtamos a nuestros hijos en vagos en la casa, en ver televisión, en ver celulares y ya, no. Póngalos a trabajar duro. A trabajar duro para que el día de mañana sean buenos hombres de sociedad, que no les importe hacer cualquier trabajo, que no les importe hacer nada. Pero es que eso lo tienen que aprender en la casa. Jesús aprendió el ejemplo de José con tenacidad y trabajó Jesús arduo en todo momento por el bien de su familia, por el bien de los que amaba. Porque acuérdense, José murió muy joven. Muy joven. ¿Quién quedó con esa obligación? Jesús. Eso porque después a los 33 años ya Jesús le dijo, vea, mijita, mamá, yo creo que ya me voy a ir a otra misión, voy a hacer otro trabajo más especial. Pero vea, ahí le dejo lo que he conseguido durante todos estos años con mi trabajo. Defiéndase como pueda o acompáñeme. Y María dijo, no, pues yo me voy con usted, ¿cierto? Vámonos los dos juntos. Oiga, qué bonito eso. Qué bonito que uno encuentre el ejemplo de los hijos. Qué bonito cuando los hijos dicen, yo sí aprendí mucho de mi papá y de mi mamá. ¿Cómo aprendí a hacer de esto? Yo no me muero de hambre, yo ya sé hacer tortillas en la casa, porque mi mamá me ponía a hacer tortillas en la casa. Yo ya sé cortar el prado, porque es que mi papá me levantaba y me decía, mijito, vamos a cortar el prado. Pero si nosotros los dejamos ahí acostados, rascándose en la barriga y viendo televisión y llevándole las palomitas de maíz a la cama y el juguito, ay sí, mijitos, estamos jodidos con la humanidad. Entonces criamos vagos, criamos hijos, criamos familia que no van a servir para nada. ¿Y la culpa es de quién? De la iglesia. Entonces, qué bonito eso, porque entonces cuando nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, quizás estemos cansados de nuestro trabajo, porque uno a veces se cansa. Sí, yo a veces también me canso, porque uno se fatiga en su trabajo. ¿Quién no se cansa en su trabajo? ¿Quién no se cansa todo un día cortando pollo en una pollera? Que sería más injusto, pues, si no se cansa. ¿Quién no se cansa uno todo el día con martillo ahí? No, no se cansa. Pero mis queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros encontremos esos momentos de cansancio en el trabajo, vamos a recurrir a San José. Recurramos a San José y pidámosle a San José para que nos ayude a sobreponernos y a seguir adelante nuestro trabajo, porque resulta que tenemos una obligación con la familia, tenemos una obligación con nuestra esposa y con nuestros hijos, con nuestro hogar. Trabajo duro y con amor. ¿Cuántas llevamos? Ya se me fueron. 4. Bueno, y la quinta, vamos a hacer 5 nomás hoy. 5, las otras en otra oportunidad las meditamos. La quinta, la primera, ¿cuál era? La influencia. Segunda, la alegría de ser esposo. Tercera, el silencio fructífero. Cuarta, el valor de trabajar. Y quinta, oída, anótenlo, el trato que tenía José con su familia. El trato espiritual y personal. Oído, que son 2, ¿cierto? El trato espiritual y personal que tenía José.
El Concilio Vaticano II nos han hablado de que la familia debe ser una pequeña iglesia doméstica, ¿cierto? Una pequeña iglesia doméstica. Además de eso, el concilio nos va a decir, la familia tiene que ser escuela de humanidad. ¿Oído los términos que les estoy dando? Primero, iglesia doméstica. Segundo, escuela de humanidad. ¿Oído? Eso para que vamos repitiéndolo aquí. Debe ser imagen del amor de Dios. Tres conceptos muy claros. La familia debe ser iglesia doméstica, la familia debe ser escuela de humanidad, la familia debe ser imagen de Dios. ¿Dios es qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, la imagen de la Trinidad. Papá, mamá e hijo. Padre, madre, hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué bonito es eso. Porque es ahí en la familia, en esa iglesia doméstica, en la cual va creciendo el amor. Es en esa pequeña iglesia doméstica en donde se va entregando el uno al otro. Es en esa pequeña iglesia doméstica que se llama casa, que se llama escuela, que se llama imagen del amor de Dios, en donde nosotros, cada uno, nos olvidamos de nosotros mismos y nos entregamos por los demás. Qué bonito es eso, qué bonito es cuando uno se entrega por el otro. Cuando uno no habla simplemente de manera egoísta en su vida, sino que uno habla, esto lo estoy haciendo por ti, esto lo estoy haciendo por amor a ti, por amor a ti esposo, por amor a ti esposa, por amor a ti papá, por amor a ti mamá. Qué bonito eso. En aquellos días del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el trato familiar de José era hermoso. Porque en aquel tiempo, estamos hablando de aquel tiempo, se sabía bien que el esposo era la cabeza del hogar. Ustedes han oído eso, ¿cierto? Cabeza del hogar. Es decir, si es la cabeza, es la que va adelante, no va atrás, va adelante, empujando. Venga, vamos pues, ¿cierto? En aquel tiempo, José era el que enseñaba a rezar a Jesús. ¡Wow! ¿De dónde aprendió Jesús a rezar? De su papá. Qué bonito eso. Y de su mamá. Pero ¿quién llevaba la cabeza? José, de la estirpe de David. Era un padre que conocía bien las Escrituras. Entonces, como padre, cabeza del hogar, bueno, mijita, María, Jesús, ya deje de jugar ahí con esa madera y venga para acá, vamos a rezar, vamos a orar. Traiga la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, y a orar los salmos, a orar todas esas lecturas antiguas. ¿De dónde aprendió Jesús a rezar? De José. ¿De dónde aprendió Jesús a hablar directamente con Papá Dios? Porque veía a José de vez en cuando por allá arrodillado y alzando las manos hacia el cielo, rezando a su Padre Dios, y Jesús veía eso. ¡Wow! Queridos papás, ¿sus hijos los ven a ustedes así en esa manera? ¿O qué los ven haciendo?
rezan a Dios, les enseñan a sus hijos a orar a Dios, les enseñan a sus hijos a orar cara a cara con Dios. ¿O qué los están enseñando? Que les toca a ustedes como padres, cabeza del hogar. Yo soy el varón, la cabeza de este hogar. Mijito, ¿quién es el que manda en la casa? Usted, mija, usted. Para no meterse en problemas, ¿cierto? Pero es que estamos hablando del trato familiar y espiritual y personal que tenía José con Jesús y con María. Y José tomaba a Jesús y Jesús se dormía en sus brazos. Y Jesús al otro día despertaba porque José iba y le daba un beso en la mejilla para que se despertara. Mijito, ya es de día, hay que levantarse. Qué bonito eso. El trato familiar, el trato personal con cada uno de los miembros de la familia. Y José le daba de comer con sus manos a Jesús. Y José oraba y le cantaba a Dios con Jesús en sus rodillas. ¡Qué bonito! Y José con sus manos tocaba al mismo Dios, porque Jesús es Dios. Porque Jesús es Dios. Y lo llevaba de la mano. Vamos al templo, a Jerusalén a orar. Dice la palabra de Dios, cada año subían a Jerusalén, al templo, a llevar la ofrenda, a presentarse ante Dios. Pero eso lo tenía que hacer el varón. Y se los digo así porque en ese tiempo la mujer no contaba para nada. ¿Qué decía el texto bíblico? María, este texto bíblico que leímos al principio, iba a ser apedreada. O sea, no contaba para nada. La mujer no cuenta para nada en el pueblo antiguo. Entonces, claro, José como cabeza, vamos pues, mijita, que aquí usted va conmigo. Y a ver ese muchachito, tráigalo también. Venga para acá, vamos a Jerusalén a rezar, vamos a Jerusalén a orar. Ojalá que ustedes también sean así, mis queridos papás. Que no les dé pereza. Arriar con los hijos y con la esposa. Vamos a la misa el domingo porque la misa es la fiesta del Señor. Y todos se organizan. Yo soy la cabeza del hogar. ¿Saben por qué muchas veces nuestros hijos en algunas ocasiones no nos siguen? O en algunas ocasiones les da pereza venir con nosotros. Porque pues que, digamos la verdad, los hijos de la mamá, pocón. Pero hable el papá y dirá. ¿No les ha pasado eso en sus casas? Ay, María. Hable y dirá el papá. O sea, la mamá se cansa de la garganta gritándole a su hijo que se organice, que se bañe, que recoja las cosas, tal cosa, vamos para misa y ellos no. Pero llega el papá y le dice, me hace el favor y recoge eso. Y me lo recoge. Se arregla, se mete al baño porque nos vamos para misa. Mejor dicho, fue sino decirle usted eso a su hijo y su hijo en menos de un segundo ya está listo, bañado y organizado para irse a misa. Porque es que el papá es, ¿qué? La cabeza. Pero si el papá no es la cabeza, muy difícil así, muy difícil. Pero cuando el padre es la cabeza del hogar, entonces el padre toma a sus hijos, les enseña a sus hijos con amor, con fidelidad, y él mismo es el que en primer lugar se coloca a la cabeza para ir
No se coloca atrás, no, váyanse ustedes adelante que yo ahorita los alcanzo. Y ese ahorita, quién sabe cuándo será, no, porque a veces ni llegan. Se me pinchó la llanta del carro y me quedé varado. Disculpas que sacamos los hombres que somos tan buenos para sacar disculpas. Pero lo que sí es verdad es que nos dio pereza ir. El trato familiar de José con Jesús y con María. Y ese trato familiar fue precisamente el que Jesús continuamente aprendió. Por eso se dejó influenciar tanto de José. Y ese trato fue el que utilizó Jesús cuando creció, cuando se fue a predicar, cuando llegó a la mayoría de edad, 33 años. Papi, ya tengo 33, me voy de la casa. Ya cumplí. Pero después de que salió a la sociedad, después de que salió a la predicación, después de que salió a la misión, hizo todo igualitico como lo hacía José. Trataba bien a la gente, perdonaba a los pecadores, sanaba a los enfermos. Aprendió bien la lección, ¿no? Nosotros le estamos enseñando eso a nuestros hijos. Estamos influenciando a nuestros hijos con ese buen ejemplo. ¿O será que los papás en sus hogares, o las mamás también, porque eso es para ambos, en muchas ocasiones se han tenido que esconder porque sus hijos se avergüenzan de ustedes? Uy, ya ahí viene mi papá, no. Y cuando va a la escuela, no, ay Dios mío, no, que no sepan que es mi papá. Nos da pena que sea nuestro papá, nuestra mamá, porque no influencia. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, hoy, a la luz de esta reflexión, yo quisiera invitarlos a cada uno de ustedes a que le pidamos a San José esa gracia, a que le digamos a San José desde lo más profundo de nuestro corazón, para que nosotros, todos y cada uno de nosotros, tanto esposos como esposas, madres como padres de familia, cada uno pueda dejarse influenciar por Dios para poder también influenciar a los de su propia familia. Le pidan a San José la gracia de ser esposos alegres, buenos esposos alegres, que le regale la gracia de contemplar en silencio y de poder escuchar en el silencio a Dios, de poder tener un trabajo, valorar el trabajo duro y pedirle a San José, regálanos la gracia de trabajar duro, de amar bien el trabajo, de no ser perezosos. Y lo más importante, pídale por intercesión de San José para que el trato con sus familias, con sus hijos, con sus esposas, esposos, sea un trato espiritual y personal, para que cada uno de nosotros pueda de verdad valorar lo que tiene y agradecer al Señor por cuanto Él les ha dado a cada uno. Agradecemos entonces a Él y pedimos a San José su intercesión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Casto corazón de San José. Casto corazón de San José. Casto corazón de San José. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus trabajos y les acompañe siempre. Muchas gracias por venir en esta noche. Pueden ir en paz.